No, tengo clase de Aymara. Sí. Askyrukipan takenitaki. Askyrukipan. Askyrukipanay, yatichiri. Askyrukipan takenitaki. Kanitañani, ¿ya? Askyrukipanay, listen. Askyrukipan. Ya, taken. Micrófono cantayasipam, ¿ya? Enciendan sus micrófonos. Cantayasipam, cantayasipam. Haylin tañaniwa. Vamos a cantar. Takini, Takini, enciendan. Virginia, Valeria, Tania, Selma. Enciendan, enciendan. Ya, Taken, Haylin tañani, ¿ya? Todos cantamos a la cuenta de 3. Maya, Paya, Kimsa. Jupa kolila hapuninwa. Jupa chuymahan kapuninwa. Hani puni utkaniti. Ukamampi unata. Jupa kolila hapuninwa. Jupa chuymahan kapuninwa. Hani puni utkaniti. Ukamampi unata. Ya kita puni nasibu hijawai sarawehe titpun makatarhe hani puni uthaniti kamampi munata ya kita puni kacanya kiu munasitu hijawai sarawehe Hatitun akaru sarhe, hani puni utkaniti, kamampi munata. Maliki, muy bien. Hay algunos que todavía no están cantando, ¿no? Ya les he pasado anterior, ¿no ve? Para que practiquen, ¿no ven? A ver, para los que han entrado recién, una vez más vamos a cantar. Ya, Tajina, ahora todos, todos, todos. Fuerte. A ver, aquí Virginia, Tania, Selma, Anika, no están encendidos sus micrófonos. Ya, Takini, todos empezamos a la cuenta de 3. Maya, Paya, ay, perdón, uno más. Ay, no sé qué pasó en esto. Ya, ahora sí. Maya, Paya, Kimsa. Jupa kolela hapuninwa. Jupa chuimaha kapuninwa. Hanipuni utkani ukamampi unataha upachumaniwa kaniti ukamampi munataha Yakita hasta hachanya situ Chawai sarawewa Hatitu Tatitu sarhe Hakani puni Utani kamampi munata yakita puni hasta hachanya Una situ Jawai Hatitu Tatitu Hakaru Hani puni Hani puni Utkani ukamampi munataha Ahora sí, ya lo hicimos todo. ukamampi. Muy bien, van a practicar, ¿sí? Esto nos permite vocalizar mejor, pronunciar mejor, familiarizarnos mejor con lo que es el idioma aymara, ¿ya? Ya estamos en nuestra tercera clase, sin embargo, algunos se han incorporado recién, ¿sí? Entonces, más después ya vamos a cerrar totalmente las inscripciones, ¿ya? Entonces, hemos visto el cuadro fonético, ¿sí? Askyrukipan takini. Askyrukipanay, yatichis Roman. Askyrukipan. Entonces, vamos a hacer una pequeña repasada para que no se queden atrás los que han entrado recién.
Esto es nuestro cuadro fonético, ¿sí? En Aymara decimos cuadro fonético o decimos ignografía, ¿sí? Entonces, como pueden ver, estas son las letras con las que escribimos en el idioma Aymara, ¿sí? Entonces, no hay otras letras, no hay la G, no hay la E, no hay la O, no hay la F, no hay la H solita, no hay varias letras que no están en este cuadro fonético, por tanto, no existen, ¿ya? No se escribe con esas letras, ¿ya? Hemos dicho que las letras o la pronunciación de las letras en el Aymara son de 3 niveles: simple, aspirada y explosiva. La simple se pronuncia igualito que el castellano. La aspirada es como soplando, como la F, ¿no? Y la explosiva de forma como si estuviéramos haciendo reventar algo al momento de pronunciar, ¿no? Entonces, pa, simple, ja, aspirada, a, explosiva. Ta, simple, ta, aspirada, a, explosiva. Ya, simple, cha, aspirada, cha, explosiva. Ka, simple, ka, aspirada, a, explosiva. Ka, simple, ja, ja, sí, está bien, aspirada y a, explosiva, ¿sí? Tiene sonido propio la letra Q, ¿no? En el idioma aymara, la clave está en pronunciar desde la garganta, ¿no? Ka, ja, a, ¿sí? Solamente así van a obtener su sonido. Ahora, la letra X también tiene su sonido en aymara, ¿no? Es diferente. En castellano decimos xa, si, xu, ¿no? Xa. Ahora en aymara no. Pronunciamos como la J más o menos, pero fricativa, ¿no? J decimos, por ejemplo, con vocal A, ja, ¿no? Ja. Ahora aquí decimos con A, ja, 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 ¿sí? Ja y ja, ¿ya? Tiene sonido propio en aymara, la letra X, ¿ya? Entonces, eso también van a tomar muy en cuenta. Listo, eso es el cuadro fonético, ¿no? Ahora, en tema de vocales, hemos dicho que solamente hay 3 vocales, ¿no ve? 3 vocales. Y hay los vocales alófonos, ¿no ven? Entonces, la vocal I y la vocal U, en algunos casos se pronuncia como E y como O. Estoy diciendo claro, solamente se pronuncia. ¿Cuándo? Cuando se juntan con la Q simple, con la Q aspirada, con la Q explosiva, ¿sí? Y la X, ¿no? Con estas 4 consonantes. Entonces, si está así o si está así, entonces cambia el sonido al momento de pronunciarlos, ¿sí? Si fuera así, por ejemplo, ¿no? Así. Entonces, ambos van a pronunciarse como si fuera E. Entonces, no voy a decir iqui, sino voy a decir equi, equi. ¿Ve? Si fuera así, ¿no? Entonces, no voy a decir ju, sino jo, ¿sí? Así, ¿no? No voy a decir sino o, ¿no? Esto no voy a decir G, sino voy a decir G, como si fuera vocal E, con cualquiera de estos 2 vocales, ya sea que esté antes o después, ¿ya? Con cualquiera, ¿ya? Entonces, eso también como repaso. Luego, en la anterior clase hemos visto básicamente lo que son los saludos, ¿no ven? Sí, saludos. Hemos dicho que hay 3 saludos básicos, ¿no ven? Vamos a compartir la pizarra, vamos a repasar. Entonces, como en castellano, ¿no? Buen día, buenas tardes y buenas noches, ¿no? Aski, uru, kipan, esto es buen día. La contestación, aski, uru, kipanay, ¿no? Buen día también, la contestación, ¿no? Ahora hemos dicho algo que es cultural en el idioma aymara, es que aquí siempre se utiliza el sujeto, ¿no?
Aski urukipan hilata, kuyaka, tata, mama, hiskalala, ¿no? Siempre, ¿ya? Y la contestación también. Aski urukipan hay tata, mama, hila, kuyaka, ¿no? Eso, buen día. Buenas tardes. Aski, hay, eso es tarde. Aski, haipu, haipupan, haipukipan en este caso. Aski, haipukipan, tata, mama, hilata, ¿no? Entonces, buenas tardes. ¿Sí? Aquí me he olvidado. Bueno, igual, puntos suspensivos, ¿no? Listo. La contestación. Aski, hay, kipa, nai. ¿Sí? Es decir, tata, mama, lo que sea, ¿no? Buenas tardes. La contestación, ¿sí? A ver ahí, sala de espera. Se ha salido. Buenas tardes, ¿no? Buenas noches. Aski, noche, aruma. ¿Sí? Aski, aruma, kipan, entonces será buenas noches. Aski, aruma, kipanay. Buenas noches, ¿sí? Listo. Los 3 tiempos de saludo. Askurukipan atichir, askurukipan atakil, ¿no? La contestación. Nai, nai, nai. Pan, pan, pan. ¿Sí? Kipan, kipan, kipan. ¿Sí? Entonces, estos 3 saludos tenemos que aprendernos. ¿Sí? Askurukipan, aski haipukipan, aski arumakipan. ¿Ya? Ahora hay otros más, ¿no? Aski albokipan, aski huichkipan, aski kantatikipan, aski arumtapikipan, ¿no? Entonces podemos utilizar en función al tiempo, pero con estos 3 es suficiente, hemos dicho, ¿no ve? Ahora en tema de despedidas, hemos dicho, hay un sufijo que se utiliza, el kama, ¿sí? Esto significa hasta, ¿ya? Hasta. Entonces, por ejemplo, mañana se dice karuru, ¿no? Karuru. Karuru, karuru, ¿sí? Karuru. Entonces, quiero decir hasta mañana. Entonces, karur, elisión, kama. ¿Qué estoy diciendo? Hasta mañana. Ahí está. Con este sufijo nada más hemos conjugado. Karur, kama. Quiero decir hasta más tarde. Tarde se dice haipu, ¿no ve? Entonces, haipu, tarde. Haipu kam. ¿Sí? Estoy diciendo hasta la tarde. Quiero decir hasta la noche. ¿Cómo dice anoche? Aruma. Aruma. ¿Sí? Arum kama. Hasta la noche. ¿Sí? Aquí voy a colocar. Otro, por ejemplo, hemos dicho, ¿no? Año se dice mara. ¿Ya? Mara es año. Aquí voy a... Mara. ¿Sí? Año. Maracama. Hasta el año. ¿Sí? Despedida. Pero de todos estos hemos dicho el más común es hiki siña. Esto es encontrarse. Hiki sin kama es hasta pronto, hasta luego, chao. ¿Ya? Hiki sin kama. Esos son saludos y estas son las despedidas. ¿Alguna pregunta, consulta que tengan? ¿Ya recordaron todo? ¿Sí? ¿No? Saya ya, Chiri.
Waliki Analsabel. Tania, Aski Urukipan. Aquí Urquipanay, Yatichiri. Kamisaki Kuyaka. Tania. Waliki. Muy bien. Ya, muy bien. Entonces, estos son saludos. Ya, muy bien. Ahora hemos dicho como un saludo informal o para preguntar cómo estás, el Kamisaki. ¿Sí? Esto es, ¿cómo estás? ¿Sí? ¿Cómo estás? La respuesta típica, Waliki, ¿no? Bien. ¿Ya? Kamisaki, ¿cómo estás? Waliki, bien. Muy bien. Entonces, eso más. En un momento vamos a hacer conversación. Entonces, lo puedo borrar, ¿no? Han copiado, ¿no? Ya. Luego hemos visto pronombres personales, ¿sí? Pronombres personales. Pronombres personales. Naya, Juma, Jupa, Hiwasa, nosotros, o nosotras, todas sus variantes, ¿no? Nanaka, nosotros, y esto es excluyente. Manaka, que sería ustedes. Upanaka. Ellos, ellas, ¿no? Listo. Estos son, de todos estos, les he dicho que mínimamente deben aprenderse estos 4, ¿no ven? Naya, Juma, Jupa, Hiwas. Ahora esto es conjugación, ¿no? De Naya, esto es de Juma, esto es de Jupa. Simplemente está agregado el pluralizador Naka. Naka. ¿Sí? Nada más, está pluralizado nada más. Naya, Juma, Jupa, Hiwas. Tiene que saberse muy bien, son cuatro palabras, ¿no? No es nada difícil. Naya, Juma, Jupa, Hiwas. Luego hemos aprendido los pronombres demostrativos, ¿no ve? Sí, pronombres demostrativos. Esto es acá, esto, uka, eso, kaya, aquel, kuri, más allá. ¿Sí? Hemos visto, ¿no ven? ¿Se acuerdan? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, licenciado. Hemos visto Yatichiri. Waliki, muy Sí. bien. Entonces, igual se tienen que aprender principalmente los tres, ¿ya? Esto es muy poco común, ¿no? Hemos dicho cuándo se utiliza, ¿no? Kaya y el kuri. Entonces, kaya, por ejemplo, ¿no? Estamos aquí, estamos conversando aquí. Kaya, aquí hay una casa, ¿sí? Kaya. Nos referimos ambos a eso, ¿no? Ahora, ¿qué hay otra casa? Quiero referirme a esta casa. Si digo kaya, vamos a seguir refiriéndonos a esto, ¿no? Digo kuri. Ah, entonces, ahí recién entra esto, el kuri. ¿Ya? El kuri. ¿Ya? Ahí, ahí. Eso. Ahora, después de eso hemos visto... Uy, de borrarse. Ya. Esto ya han visto. Ahora voy a borrar, ¿ya? Luego hemos visto los sufijos posesivos, ¿no ven?
hemos dicho el ja, ma, pa, sa. El ja significa mi, primera persona. Ma, tú, pa, su y nuestro. ¿Ya? Como son sufijos así por sí solos, no significan nada, ¿no ve? Entonces yo no puedo decir ma, ¿no ve? No puedo decir ja, ¿no? Si dijera, significaría otra cosa, ¿no? Entonces esto sirve para conjugar, ¿no? Todo en Aymara básicamente se conjuga. Esto van a utilizar un montón, ¿ya? Entonces tiene que aprenderse igual los 4 pronombres o sufijos posesivos. Pronombres posesivos también se conoce, ¿sí? Por ejemplo, uta, hemos dicho casa, ¿no ve? Sí, casa. Ahora si digo utaja, ¿qué estoy diciendo? Mi Mi casa. casa. Mi casa. Mi casa, perfecto, ¿no? Utama, ¿qué estoy diciendo? Su Tu casa. casa. Tu casa. Tu casa, tu casa. Utapa, Su casa. casa. tu casa. Utasa, Nuestra Nuestra casa. casa. listo, Nuestra casa. fácil, ¿sí? Ahora, ¿qué va a cambiar? El uta, ¿no? Se puede conjugar con lo que sea, ¿no? A ver, puedo decir pisi, ¿no? Que es gato, ¿no? Pisi. Pisi, ¿no? Pisija, mi gato. Pisima, tu gato. Pisima, pisipa, su gato. Pisisa, nuestro Pisisa. gato. Listo. Ahora aquí puedo pluralizar también, ¿no? Entonces, para pluralizar se utiliza el sufijo naka, hemos dicho, ¿no ve? Naka. Aquí voy a poner, por ahí se me olvida. Entonces, en castellano utilizamos la S, ¿no ve? Entonces, digamos mesa, ¿no? Entonces, en el castellano para pluralizar decimos mesas, ¿no ve? Entonces, en Aymara, en vez de esa S, utilizamos el sufijo naka, ¿no? Plural, aquí voy a poner plural. Pues, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí, con pisi, ¿no? Pisi sería gato. Ahora yo tengo varios gatos, ¿no? Pisi, Sinaca. pisi, naka, gatos. Pisi, naka, gatos. Ya está en plural. Ahora quiero decir mis gatos. Pisi, naka, ja. ¿No ve? Ah, Gatos. Pisi, naka, ma. Sus gatos. Pisi, naka, pa. Nuestros gatos. Pisi, naka, sa. Listo. Entonces, primero lo pluralizo, luego recién agrego el sufijo posesivo. ¿Se ha entendido? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Posesivos. ¿Sí? ¿No? Sí. Muy bien. Entonces, igual no se van a olvidar. Siempre van a recordarse. Son igual 4 sufijos que se deben aprender, ¿no? Entonces, relaciónenlo con algo y se van a recordar siempre, ¿ya? Relacionen con algo. Bien. Hasta ahí hemos llegado a la siguiente, anterior clase, ¿no ve? Yatichiri Roman, no. Sí. Para hacerles recuerdo, Yatichiri Roman, hemos hecho con los sufijos posesivos ejemplos, nos ha dado 5 ejemplos. Pero antes de esto, hemos avanzado los pronombres personales. Sí. Y no hemos hecho con los demostrativos aka, uka, kaya, kuri. No, eso no hemos visto. Ah, Y ya. hemos dicho sí, pero no lo hemos visto eso. Ah, ya. Muy bien. Ya. Ahorita vamos a repasar entonces, ¿ya? Ya. Entonces, esto ya saben, ¿sí? Entonces, volvamos al pronombres demostrativos, ¿ya? Eso también es fundamental, ¿ya? Pronombres demostrativos.
¿Ya? Ya, pronombres demostrativos. Entonces pónganse en... Ya, ahora sí, me he perdido. ¿Están viendo la pizarra, no ven? Lo que he escrito. Sí. Muy bien, entonces, ñachayiri, así se dice ya en Aymara. Ya, entonces tenemos 4, ¿no? Como en castellano, ¿no? Entonces en castellano decimos esta mesa, ¿no ve? Ese carro, ¿no? Aquel perro, ¿no ve? Entonces eso, ¿no? Acá, que sería esto, o esta, ¿no ve? Uca, que sería eso, ¿no ve? O esa, ¿no ve? Uca. Haya, que sería aquel, aquel, o aquello, ¿no ve? Todas sus variantes, ¿ya? Y lo que es el kuri, ¿no? Esto es más allá. Más allá, ¿ya? Entonces, estos 3 con todas sus variantes. Esto, esta, ¿no? Eso, esa, aquel, aquello, aquella, ¿no? Todas sus variantes, ¿ya? Ahora bien, estos pronombres demostrativos, ¿ya? Sirven para demostrar, ¿no? Como su nombre dice, ¿no? La ubicación, el lugar de las cosas, ¿no? Los objetos, ¿no? También puede ser de las personas, ¿no? Kajake, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Digo acá, ¿no? ¿Cuándo digo acá? Esto, ¿no ven? Entonces, por ejemplo, está en mis manos este bolígrafo, ¿no? Entonces, acá, el caña. El caña es bolígrafo, ¿ya? Acá el caña. Este bolígrafo, ¿sí? Este bolígrafo. O puedo decir, uca el caña, ¿no ve? Pongamos que yo no tengo, Analsabel tiene el bolígrafo, ¿no? Entonces yo estoy señalando eso, ¿no? Uca el caña, ¿no ve? Sí, uca el caña. O puede decir, ca el caña, ¿no ve? Kaya el caña. Kaya el caña. Aquel, ¿no ve? Aquel lápiz, kaya el caña. ¿Cuándo digo aquel? Cuando no está al alcance con la persona que estoy hablando, ¿no ve? Entonces más o menos así voy a graficar, ¿ya? Entonces, ejemplo, ¿no? Aquí estamos hablando con una persona, ¿no? Les digo acá cuando yo lo tengo. Uca cuando puede que tenga la otra persona. ¿Sí? Ahora digo kaya cuando, o sea, ninguno de los dos tenemos el alcance, ¿no? Pero estamos viendo. ¿No ve? Kaya. Y el kuri le hemos dicho cuando hay interferencia, ¿no ve? Entonces, Edwin Choque pregunta, ¿qué días serán las clases? Las clases son todos los sábados de 7 a 9, ¿sí? Eso estaba en... Seguramente han leído antes de inscribirse, ¿no ve? Ahí toda la información, ¿sí? Ya, entonces, cuando hay interferencia, digamos, de un elemento, ¿no? Estamos aquí, pues decimos kaya, ¿no? Nos referimos a esto. Ahora es el mismo elemento, digamos, es una casa, ¿no? Pues digo kayota. Entonces, aquí yo quiero referirme a esta otra casa, entonces hay una interferencia. Entonces digo kuriuta, kuri. Ah, entonces eso es más allá. Entonces, el uso va a ser tal vez no tan frecuente, pero sí se usa el kuri también, ¿ya? Pero estos 3 principalmente van a ser los que se van a utilizar más, ¿no? Acá, uka, kaya, ¿sí? Entonces, acá, no sé, pueden conjugar con lo que sea, ¿no? Kaya kelcaña, kaya panca, kaya auto, kaya jaque, ¿no? Pues igual también con personas. Personas, es decir, jaque, ¿ya?
haqe, persona, ¿no? Entonces, ka haqe. Ahora, en algunos casos, para poder pronunciar mejor esto, hay que contraer, ¿ya? En diéresis, si se acuerdan, hemos hecho el uso, ¿no ve? Entonces decimos maya, que es igual 1, ¿no ve? Número 1, number 1, ¿sí? Entonces, en vez de decir 1, puedo decir, cuando expreso cosas, ¿no? Entonces, ma, igual significa 1, ¿no? Lo mismo pasa con 2, ¿no ve? Paya, ¿no? Esto es 2. Cuando expreso cosas, digo pa, ¿no? Igual 2. ¿No ve? Contracción, como en inglés, ¿sí? Ahora, lo mismo pasa aquí con esto, ¿no? Generalmente con el kaya, ¿no? Entonces dicen kaya, que es aquel, ¿no ve? Yo puedo decir ka, siguen significando aquel, ¿ya? Entonces, en algunos casos va a ser necesario contraer, ¿ya? Entonces, por ejemplo, puedo decir ka haqe. ¿Qué estoy diciendo? Es aquel, Aquella hombre. persona. aquella persona, aquel hombre. Aquel hombre, aquella mujer, aquella persona. persona, ¿no ve? Ha. ¿Sí? Ka. Yo puedo decir ka anu. ¿Qué es anu? Perrito, ¿no ve? Eso. Perrito. Babao, ¿ya? Entonces, kano, ¿qué estoy diciendo? El perro. Aquel perro, ¿no ve? Aquel perro. Aquel perro, ¿no ve? O puedo decir esto, ¿no? Akanu, ¿qué estoy diciendo? Este perro. Este perro, Este perro. ¿sí? O puedo decir ukanu, ¿qué estoy diciendo? Ese perro. Ese perro, ¿no ve? Muy bien. Fácil, ¿no? Entonces, siempre igual vamos a utilizar estos pronombres demostrativos, ¿ya? Entonces, estos tres principalmente, apréndanse, ¿ya? Es la mejor forma de aprenderse, ¿no? Estamos organizando un diplomado en Cosmovisión Andina y está de docente Teófilo Laime, ¿sí? Entonces, él es licenciado en lenguas, es lingüista. Sin embargo, él habla como 6 idiomas, ¿no? Habla el aymara, es su primera lengua, luego quechua, el castellano, inglés, francés y japonés, ¿no? Y el otro día está de docente ahora en este módulo y le pregunta, ¿no? ¿Y cómo ha aprendido usted a hablar tantos idiomas? Dice, ¿no? Y Teófilo dice, primero mi lengua materna es el aymara, luego he aprendido el quechua. ¿Y dónde he aprendido? ¿Vivía en Oruro o en Cochabamba? No, vivía en Jesús de Machaca, en Suilcatiti, y en ahí todos hablan aymara. Nadie habla quechua, ¿no? ¿Y cómo es que aprendió? ¿No? Entonces él dice, me compré, o no, me presté, dice, ¿no? Me presté un libro en el cual había 400 oraciones, ¿no? Para hacer conversaciones, así, oraciones conjugadas. Y me las aprendí los 400 y con eso empecé a hablar, dice. Entonces, la mejor forma de aprenderse es esa, ¿no? Es esa, ¿no? O sea, aprenderse, memorizar, ¿no? Cuando queremos aprender inglés, ¿qué hacemos, no? Entonces, obviamente nos enseñan, pero luego nos dan para que nos memoricemos. Entonces, vocabulario, ¿no ve? Entonces, apréndanse, ¿ya? Todo lo que les estoy diciendo, ¿ya? Entonces, tienen que saberse de memoria, ¿no? Si no, vamos a estar perdidos, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Si ha entendido estos pronombres demostrativos? Sí. ¿Sí? Entonces, apréndanse y más adelante vamos a conjugar. Ah, ustedes ya van a saber qué es, ¿no ven? ¿Sí? Sí. Muy bien. Ahora vamos a aprender pronombres interrogativos, ¿ya? Entonces pónganse como subtítulo, no sé cómo están escribiendo. Pronombres interrogativos. Y esto vamos a aprender uno por uno, ¿ya? Pronombres interrogativos. Cuna. Igual, apréndanse, cuna. Relaciónenlo con la cuna de sus guaguitas, de sus hermanitos, hermanitas. Significa que. Cuna. Que. Ahora,
Para hacer preguntas en Aymara con pronombres interrogativos. Pronombres interrogativos es qué, quién, cuál, dónde, ¿no? Pronombres interrogativos. Para hacer preguntas con esos pronombres interrogativos, en Aymara se utiliza un sufijo sa, ¿ya? Esto es simplemente para hacer preguntas, pero con interrogativos, no con otras palabras. Hay otros para otras palabras. ¿Sí? Ejemplo. Aquí les voy a poner. Por ejemplo, Anu, ¿qué hemos dicho que es? Perro. Perrito. Perro. Perro. Perrito, muy bien. Ahora si pongo Anuti, Anotí. Anotí. es perro, Ah, sí. ¿no ve? Es perro, pero estoy utilizando este otro sufijo, no estoy utilizando este sa. Solamente estoy poniendo como ejemplo para que diferencien, ¿ya? Entonces, este sa, este sufijo sa, es exclusivo para hacer preguntas con pronombres interrogativos. Ah, ya. ¿Me dejo entender? Ahora, hay otros Claro, sí. sufijos para otras palabras que no son interrogativos, ¿ya? Como el sufijo ti. ¿Quedó claro? Sí, Ya, más entonces o muy bien. menos. Por ahora nos olvidamos este sufijo ti, ¿ya? Nos Ya, olvidamos. ok. Aprendemos con este sa primero. Entonces recuerden, el sufijo sa solamente para pronombres interrogativos. El qué, quién, cuál, ¿no ve? Cuánto, esos son pronombres interrogativos. Entonces, solamente conjuga con esos pronombres interrogativos. Por ejemplo, kunasa. ¿Qué estoy diciendo? ¿Quién, ¿Qué es? quién es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿No ve? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿No ve? Kunasa, ¿no? ¿Qué es? ¿No? ¿Qué es? Ahora, otra pregunta. Acá, kunasa. ¿Esto ¿Qué qué es es? esto? ¿Esto qué es? ¿No ve? Acá, kunasa. ¿No ve? Y aquí puedo preguntar, ¿no ve? Ukaj kunasa. ¿Qué está diciendo? ¿Eso qué es? ¿Eso Eso. qué es? Puedo decir kayaj. Kayaj kunasa. ¿Qué es aquello? Aquel. Aquello que es. Exactamente, ¿no? Kayaj kunasa, ¿no? Akaj kunasa. Ukaj kunasa. ¿No ve? Entonces estoy jugando con pronombres demostrativos. ¿Sí? ¿Se ha entendido? Sí, A ver, más ejemplos. sí. A ver, aquí voy a poner vocabulario. Suti. Nombre. Suti, nombre. Ahora aquí pongo Suti ma. ¿Qué estoy diciendo? Mi nombre. Mi nombre. Nombre. A ver, Tu ¿qué? nombre. No, su, ¿cómo era? Yo, tú. Su nombre. Nombre. Tu nombre. Tu nombre. Tu Tu nombre. nombre. Suti ma kunasa. ¿Qué estoy Kunas. Tu nombre. preguntando ahora? ¿Cuál es tu nombre? tu nombre? Exacto. Traducción literal sería ¿qué es tu nombre? ¿No ve? Pero no Sí. preguntamos así, ¿no ve? ¿Qué es tu nombre? ¿No ve? ¿Cuál es tu nombre? ¿No ve? Entonces, ¿no? En tema de traducción, nunca van a traducir literal, ¿ya? Nunca palabra por palabra. No, no. Hay que traducir oración completa, ¿ya? Por eso alguien al WhatsApp me escribe, ¿no? ¿Cómo se dice esta palabra, no? Y no hay, ¿no? Entonces yo le digo, ¿qué quieres decir? Ah, entonces quiero decir esto. Ah, recién se puede traducir, ¿ya? Entonces, eso. Sutimaj kunasa, ¿no? ¿Cuál es o qué es tu nombre? ¿No? ¿Qué es tu nombre? ¿No? La respuesta. Sutijaj, suti, nombre, ¿no ve? Ahora, sutijaj, ¿qué estoy diciendo? Mi nombre. Mi nombre. Nombre. Exacto. Mi nombre. Nombre. Sutijaj, Román. Sutimaj kunasa, sutijaj, Román.
¿Queda claro? ¿Se entiende? Estamos haciendo preguntas bien basiquitas, ¿no? Sutimaj kunasa, sutijaj, roman. Listo, ¿no ve? Ahora esto vamos a utilizar para preguntar nombre. Hay varias formas de preguntar nombre, por si acaso, ¿no? Humaj kunasa tatasa, ¿no ve? Nayaj roman satatua, ¿no? ¿Han escuchado esa forma de preguntar? Sí. ¿Sí? Otros también. A ver, aquí voy a poner. Otro sufijo para hacer preguntas. Isti. 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 Esto es para hacer preguntas y significa y así. En pregunta, pero. Y sirve para, obviamente, es como es interrogativo, sirve para hacer preguntas, ¿no? Entonces yo puedo decir, Sutima. ¿Qué estoy diciendo? ¿Tu nombre? Tu nombre. Sutimas nombre. ti. Ahora así. Sutimas ti. Tu nombre. ¿Y tu Y tu nombre? nombre. Exacto, ¿no ve? Esto sería, y tu nombre, ¿no ve? Ahora, este mismo vamos a aplicar aquí, ¿ya? Esto es como, como herramientas, ¿no? Aquí estamos, aquí concéntrense, esto solamente es para explicar, ¿ya? Ahora, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy haciendo una conversación con Jorge, ¿no? Entonces me dice, Sutimaj Kunasa, me dice, ¿no? Yo digo, Sutijaj Román. Ahora, no sé su nombre de Jorge, ¿ya? Yo quiero saber también su nombre. Entonces, no es necesario decir Sutimaj, Sutimaj Kunasa, ¿no? Kunasa. No es necesario, ¿dónde estoy? Kunasa. No es necesario volver a repetir la misma pregunta. Entonces yo digo, ¿cómo se dice tu pronombre personal? Tu Juma. Kuma. Ahora Kumasti. aumento esto. Este sufijo Ah. na. Esto significa de, ¿ya? De significa. ¿Ya? Ahora le elimino la vocal, ¿ya? Es elisiones, no hay una regla, pero de acuerdo a lo que se habla vamos a hacer, ¿ya? Entonces digo, humansti. Humansti. ¿Y qué estoy diciendo? ¿Qué le estoy preguntando? De ti. De Tu ti. nombre. Exacto. Estoy haciendo referencia directamente a esta pregunta que ha antecedido. Si suponemos, ¿no? Que aquí hay otra pregunta, ¿no? Entonces, yo quiero volver a preguntar esto, ¿no? Digamos, aquí era, digamos, ¿cuántos años tienes, no? Humansti o humasti en todo caso, ¿no? Ahora, ya no hace referencia a esto, sino a la pregunta que le antecede, a esto, ¿ya? ¿Ya? Eso también van a tener en cuenta. Entonces, la respuesta sería Sutijaj Jorge. Jorge. Listo, ¿no ve? O si quieren repitan, pues no hay problema, ¿no? Pero generalmente no se repite, o sea, no hay una regla gramatical, no se puede repetir, no, sino ya es en función al contexto, con quién estés hablando, ¿no ve? ¿Sí? ¿Se ha entendido? Sí. Sí. Ya. Ahora vamos a hacer una conversación, ¿ya? A ver, ¿quién se anima a hacer una conversación? A ver, Ana Alzabel. ¿Ya? ¿Estás lista? Yatichiri. Ok. Sí. Muy bien. Asquiuruquipan Cuyaca. Aski urukipanay yatichiri. Kamisaki Cuyaca. Waliki. Sutimaj Kumasti. kunasa. Anaya walikiraki Cuyaca. Sutimaj kunasa. Sutimah Ana Isabel Tindal. Humansti. Perdón. Humansti. Sutijaj Román. Hikisinkam Cuyaca. Ahí ya no me acuerdo, Yatichiri, disculpe. Hikisinkamay. Hikisinkamay. Ya. Ahora, aquí también te has equivocado, ¿sí? Entonces, Sutimaj, me has dicho Sutimaj, Ana Alzabel Tindal. Entonces, me has dicho Sí. tu nombre, Ana Alzabel, así me has dicho, ¿no? Entonces, tiene que ser Sí. Sutijaj, ¿no? Mi nombre, así. Entonces, es importante el uso correcto de los sufijos posesivos. ¿Está claro? ¿Se ha entendido? ¿Alguien más quiere practicar? A ver, levanten la manito. ¿Alguien se anima? A ver, al azar entonces, a ver. A ver,
Kangitson 4053@gmail.com. ¿Quién es? No, van a poner sus nombrecitos para la siguiente, ¿ya? A ver, Dorcas Chura. Dorcas, Sí, ya. Aski Uruquipan, Cuyaca. Askiruki Panay Hilata. Kamisaki, Cuyaca. Waliki, ¿Ya? Akaj Kunasa, Cuyaca. Invéntate, invéntate. Akaj Kunasa. Ya, pasamos. Sutimaj Kunasa. Sutihar Dorcas. Umansi, Sutijaj Roman. Hikisinkam Cuyaca Dorca. Hikisin Kamay. Ya, Hilata. Waliki. Muy bien. Hace un momento hemos dicho, creo que no hemos hecho la respuesta, ¿no? Akaj Kunasa, Ukaj Kunasa, ¿no? Akaj Kunasa, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? ¿Esto qué es, no ve? Entonces la respuesta, dependiendo Ukaj, no sé, cualquier cosa, terminación wa, ¿ya? Este sufijo wa sirve para afirmaciones, ya sea positivas o negativas. Entonces yo puedo decir ukaj panca, ¿no? Que es libro. Panca wa. Yo puedo decir ukaj pc wa. Eso es gato, ¿no? Puedo decir ukaj, ¿qué puedo decir? ¿Qué puede ser? A ver. Puede ser, no sé, auto, ¿no? Añasco. Añasco. Ukaj añascua, ¿no? Puede ser una casa, ¿no? Puede que yo esté cieguito, ¿no? Acá, ¿no? Ukaj, ¿no? Esto puede cambiar, ¿no? Utawa, ¿no? Entonces puedo decir aquí, en vez de uta, kayaj, ¿no ven? Kayaj kunasa. Entonces aquí la respuesta también, kayaj, utawa, pancawa, no sé, ¿no ven? Entonces es pronombre demostrativo, ¿ya? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Se está entendiendo? Sí, pero es Yeti, practicando. ¿Verdad? Yetichiri, el caña kunasa, ¿qué significaba? Kaya, ¿qué es? Aquel. Aquel. Y Aquel. cuna, Aquel. y cuna. ¿Qué? Entonces ahí ya ¿Qué? tienes la respuesta. Aquel, ¿qué es? ¿No ven? Gracias, Entonces Yetichiri. simplemente aquí estoy cambiando, ¿no? Acá, acá kunasa, uka kunasa, kayaj kunasa, ¿no ven? Los 4 pronombres demostrativos. Y en función a esto, a lo que si me dice uka, si yo digo ukaj, ¿no ven? ¿No ven? Entonces no me pueden decir ustedes, me pueden decir acá, ¿no? Puede que está en sus manos, ¿no ve? O puede que esté a su alcance, ¿no ve? Acá, ¿no ve? Pueden decir. Pero si yo digo kayaj, ¿no ve? No pueden decir acá, ¿no ve? No pueden decir, ¿no ve? Entonces depende del contexto, ¿no ve? Si yo digo esto, entonces está en mi poder o está cerca de mí, ¿no ve? Entonces la otra persona me dice eso, ¿no ve? No puedes decir también esto porque no está a su alcance, ¿no ve? Entonces ese contexto se van a ubicar bien, ¿ya? En estos pronombres demostrativos. ¿Ya? Walikit, Amuyasit, ¿está claro? Sí. Ya. Yatichiri, una consulta. Sí, Cuando hemos practicado, yo he dado mi nombre y mi apellido. sí. Supongamos que usted me pregunta cuál es mi nombre completo, incluyendo mi apellido. ¿Cómo sería la Ya. expresión? Pukata. Pukata, eso es completo, ¿ya? ¿Ya? Entonces, en vez de decir sutimah kunasa, voy a decir Pokat, Pokat, edición vocálica, Sutimah Kunasa. Pokat Sutimah Kunasa. Entonces, tu nombre completo, ¿cuál es? ¿No ve? Ok, ¿Ya? bueno, ¿Waliki? muchas gracias. Waliki, waliki. Ya. ¿Alguna otra pregunta?
Entonces estamos aprendiendo dos preguntas al mismo tiempo, ¿no? Sí. Para preguntar nombre y para preguntar objetos, cosas. Yatichiri, ¿me escucha? Escucho. Ay, una preguntita. En forma plural, ¿sería lo mismo? Ellos, aquellos, eso, estos. ¿Sí? Ay, Puedo pluralizar aquí, ¿sí? Kaya kunas aquel, ¿no? Ahora, también es para plural, pero en algunos casos es necesario pluralizar, ¿no? Kaya nakaj kunasa. Naka. Kaya naka. Pero no es necesario, pero en algunos casos van a escuchar, ¿no? Ukanakaj, ¿no? Esos. ¿No? Se puede pluralizar, ¿ya? Aquí antes de la X ponen el naka, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Yatichiri, disculpe, en la explicación de las cosas me he perdido un poco. Kayanaka, Kunasa, acá y damos el nombre de la cosa que estamos describiendo. Era así, ¿verdad? Sí, aquí está, ¿no? Ya. ¿Dónde está? Ah, ya. Ahí está, eso es lo que va a cambiar. El resto va a ser, obviamente esto también cambia, ¿no? Dependiendo, ¿no? Yo puedo decir aka, uka, kaya, ¿no? Claro, Aquí claro. también la respuesta va en función a lo que me pregunta, ¿no? Ajá. Y el resto va a Ah, ser ya. lo mismo. ¿Sí? Ok. Bueno, gracias. Waliki. ¿Alguien? ¿Alguna otra pregunta? Ya, Tichiri, una Sí. pregunta. Cuando es en interrogante, ¿siempre los pronombres demostrativos llevan esa X al final? Ah, ya. La X va en todas las oraciones, no solamente en preguntas ni en respuestas. El X Ah, es un sufijo, ¿ya? Es un sufijo tópico. Tópico. Escríbanse, tópico. ¿Qué significa tópico? Que no significa nada. Es como el cero a la izquierda, ¿ya? Cuando ponemos cero a la ujú, izquierda no significa nada, pero adorna, ¿no ve? sí. ¿Cómo que adorna Yatichiri? O Por ejemplo, sea, decimos 00, gramática. 0051, ¿no ve? Entonces Ya. adornamos nomás ahí, pues, ¿no ve? No sirve de nada, o sea, se adorna. En las facturas, ¿no ve? Dice número de factura 0051. ¿Para qué ponen ceros? O sea, tranquilamente pondrían 51, ¿no? Pero tiene que estar así. Ya. Entonces, en Aymara, este ja cumple un rol, ¿no? El rol consiste en lo siguiente, ¿ya? En Aymara es así, así, plano. Ay, no puedo. Así plano, el habla, ¿ya? A algunos no les gusta, ¿no? Por eso dicen algunos, el quechua es dulce, dicen, ¿no? El Aymara bien tosco es, dicen, ¿no? Entonces, es así el habla. Por ejemplo, aquí, como en inglés estoy poniendo al final, ¿no? No estoy poniendo así. Algunos dicen que no se debería poner. Entonces, en castellano, por ejemplo, cuando es interrogativo, ¿qué es? ¿No? Entonamos, ¿no ve? ¿Qué es? ¿No ve? ¿Cuál es? ¿No ve? Como entonamos en castellano con signos de interrogación. En Aymara no. Utilizamos sufijo. Kunasa. Sí. Plano. Seco. Acá kunasa. No decimos acá kunasa. No entonamos en Aymara, ¿ya? Ahora, cuando hacemos una conversación, entonces, en algunos casos, así tiene que ser el Aymara, ¿no? O sea, puede haber un corte, ¿no? Entonces, ahí para suavizar, utilizamos el ja, ¿sí? Con elisión, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si alguien sabe hablar Aymara bien, se va a dar de cuenta. Sutima kunasa. Hay un corte ahí. Sutima kunasa. Sutima kunasa. ¿Se dan de cuenta? Sutija román. Sutijaj román. ¿Notan o no notan? ¿Sí? Para Mm, eso es la X, ¿ya? ¿Ya? Entonces, simplemente para arreglar todos los cortes, ¿no? Se utiliza la X, ¿ya? Sufijo tópico. Tiene otras funcionalidades también, pero por el momento lo que estamos utilizando está cumpliendo esta función de tópico. ¿Ya?
¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ya te quiere. ¿Sí? Bueno, cuando hace una pregunta como Kayah Kunasa, la respuesta sí o sí tiene que ser Kayah Utawa. Me pregunto si tiene que ir la misma palabra repitiendo o solo se puede Esto decir de pronombre Utawa. demostrativo. ¿Sí? Exacto. Ya. Ujú. A ver, vamos a suponer. Tania eres, ¿no? Sí. Ya, Tania. Digamos que yo tengo en mis manos un lápiz, ¿no? Está en mis manos. Yo te pregunto, acá kunasa, ¿cuál sería tu respuesta? Mm, En castellano, yo te pregunto, el- ¿esto qué es? un lápiz. Ya, pero con pronombre demostrativo, la respuesta. Es un lápiz. Ya. Pero en todo caso se dice esto, eso, de pronombre demostrativo. Eso es un lápiz. Eso, ¿no ve? Entonces, en Aymara yo te digo, acá kunasa, y tú me dices ukaj, ¿no ve? Entonces, depende del Sí. contexto este pronombre demostrativo. Ya. ¿Ya? Entonces, está en mi poder, Ujú. yo lo tengo y tú estás lejísimos, ¿no? Entonces, acá kunasa. Entonces, tú me dices ukaj, ¿no ve? Ahora, digamos, estamos Ujú. conversando así, face to face, y miramos un objeto no identificado, un ovni, ¿no? Que parece ovni, pero es una casa, digamos, ¿no? Entonces, yo no puedo identificar, pero estamos así, face to face. Yo te digo, kayah kunasa. En ese momento, ninguno de los dos está al alcance, ¿no? Entonces, tú me dirás también, kayah utawa. Aquello es casa, ¿no ve? ¿No ve? Sí. O, digamos, está en Sí. tus manos, ¿no ve? El objeto, ¿sí? Digamos, en este momento Acá. tienes un lápiz en la mano. Entonces yo te pregunto, ukaj kunasa, ¿no ve? No puedes decir akaj, ¿no ve? Yo te digo, Ujú. ukaj, ¿eso qué es? Y tú me dirás, akaj, quelcañagua, ¿no ve? Esto es bolígrafo, El caño. ¿sí? Entonces depende del contexto este pronombre demostrativo. Es igualito que el castellano. ¿Ya? ¿Se ha entendido o no? Ya. Sí. Muy bien. ¿Alguien todavía Gracias. tiene alguna duda? ¿No? Ya tenemos 2 preguntas. Saludo, ¿cómo estás? Ya tenemos como 5 cosas para nuestra conversación. Ya. A ver, hacemos. Micaela Chávez, Cuyaca Micaela. Aski Uruquipan, Cuyaca. Micaela. Hanak Saramti. Micaela. Micaela. Ya, sería importante que participen todos, o sea, tienen que aprender, ¿no? Para eso están haciendo sacrificio de levantarse a las 7 de la mañana, todos los sábados. A ver, Edwin Choque, Gilata Edwin. Ahí está. Chiri. Aski Arumakipan, Gilata. Aspi Arukipika Yachitiri. Kamisaki, Gilata. Waliki Sutimaj, Kunasa, Gilata. Sutijaj Edwin. Gilata Edwin. Akaj, Kunasa. Acá Pesiwa. Ya. Hikisinkama, Gilata Edwin. Hikisinkama. Hikiwan Sawan. No, me he Ya. confundido. Me he confundido. Ya. Practica. Cuando tengan dificultades de pronunciar la Aymara, a veces como vemos por primera vez muchas veces, hasta la lectura se nos hace complicado, ¿no ven? Entonces, lo van a separar por sílabas, ¿ya? Entonces, digamos aquí,
Entonces tienen dificultades. ¿No? Sutija es simple, pero por ahí tienen dificultades. Entonces, por sílabas van a separar. Sutijaj. Sutijaj. Así. Como en kinder hagan. Sutijaj. Hay palabras medio difíciles, entonces separen por sílabas, así como si fueran separados, ¿ya? Ahora con la práctica, al final ya lo van a hacer rápido, ¿no? Entonces, de esa forma, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aski, ¿no? Aski, arumakipan, ¿no? Aski arumakipan, ya van a decir luego, ¿ya? Tip. Wendy Calizaya, ¿tienes pregunta o quieres hacer conversación? Sí puedo practicar Yatichiri. Waliki, aski urukipan, kuyaka, Askiarukipan Yatichiri. sutimaj kunasa, Sutijaj Wendy Kalisaya. Humasti. sutijaj Roman Pairumani, kuyaka Wendy, kamisaki, Waliki Humasti. mayak ukaki paraki, waliki pones kuyakita, kuyaka Wendy, akaj kunasa, Acá Quelcañagua. waliki, harurkam kuyaka, En eso ya no entendí. hikisinkam kuyaka. Hikisinkamaya Yatichiri. Muy bien, está bien, Wendy, ¿ya? Entonces, despedidas, ¿no ve? Lo típico es hikisinkama. Hikisinkama. Hikisinkama, ¿no? Esto es hasta luego, hasta pronto. La despedida o la respuesta, hikisinkama. ¿Ya? Hikisinkam kuyaka, ¿no? Hikisinkama hilata, ¿no? Ya, ahora lo que he dicho Wendy, harur, ¿no? Haruru es mañana. Entonces, harur kam, hasta mañana. La respuesta, harur kamai. A ver. Harur kamai. ¿Ya? Despedidas. Muy bien. ¿Alguien más quiere practicar? Yo, listen, a ver. Ya, Me Selma arriesgaré. eres, ¿no? Selma eres, Sí, ¿no? sí, listen. Kuyaka Selma, Askirukipan. Aski urukipanay Yatichiri. Kuyaka Sutimaj Kunasam. Sutijaj Selma. Humasti. ¿Está bien? Nayan Sutijaj Roman. Kuyaka Selma, Kamisaki. Waliki. Humasti. Nayaj Ukaki Parak, Waliki Punis Kuyaka. Kuyaka Selma, Ukaj Kunasa. Ukaj Utawa. Waliki Kuyaka. Harurkam Kuyaka. Hikisin, no, Karukama Yatichiri. Waliki, está muy bien, muy bien. Gracias. ¿Sí? Ya. Entonces, eso con tema de esto, ¿sí? Ay, perdón. Ahora quiero un poquito aumentar a esto, ¿sí? Voy a volar estitos. Ay, no. Esto quiero. Ya. Sutimaj Kunasa, ¿no ve? ¿Tu nombre qué es, no ve? ¿O qué es tu nombre, no ve? Ahora, esto puedo ampliar con pronombre personal, ¿no? Mira. Huma. Humana. Este na significa de, ¿ya? Si yo digo así, humana, ¿qué estoy diciendo? De ti. De ti. Humana, de ti. ¿Sí? De ti. Ahora, entonces, ¿cómo significa de ti? Human, elición. Human, sutimaj, kunasa. ¿Qué estoy diciendo? ¿Y ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿O qué es tu nombre? ¿No?
Básicamente es lo mismo, pero aquí estamos agregando el pronombre personal. ¿Ya? Human sutimah kunas. Aquí me comí una A, ¿no? Human sutimah kunasa, ¿no? Y la respuesta, pronombre personal. Nayan sutihah Roman. ¿Qué hemos mejorado? ¿Qué hemos hecho aquí a la pregunta inicial que hemos planteado? ¿Es específica a una persona? Ya, solamente hemos agregado pronombre personal, ¿no ve? Sigue siendo la misma pregunta. Sigue siendo lo mismo. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Ahora, ¿para qué pongo esto? Miren. Human sutimah kunas. Yo estaría conversando con Ana Isabel y digo, Human sutimah kunas kuyak, ¿no? ¿No? Listo. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero saber qué se llama su papá de Ana Isabel? ¿Qué persona sería eso? El Jupa. Tercera persona, Jupa, ¿no ve? Ujú. Entonces yo digo aquí, Jupan, Suti. Ahora, ¿cuál sufijo posesivo viene? Ma igual pongo. Pa. Ah, muy bien. Jupan, Sutipaj, Kunasa. Su nombre, ¿no ve? De él, su nombre, ¿qué es? ¿No ve? La respuesta dirá, Jupan, Sutipaj, digamos, Mario. Tercera persona. Esto sería segunda. Y esto, tercera persona. Tercera. Jupa, pronombre personal, él o ella, ¿no ve? Normal termina aquí, ¿no? Pronombre personal, tú. Suti, nombre. Aquí dice ma. Ma, tu nombre, ¿no ve? Aquí, su nombre. Con asa, el resto lo mismo, ¿no? Naya, yo, de mí, dice, ¿no? Sutija, mi nombre. Ahora, Jupa, él o ella. Sutipa, su nombre. ¿No ve? Tercera persona. ¿Se ha entendido? ¿Puedes repetir una vez más? Ya, La parte A de ver. la tercera persona. ya. En castellano, ¿sí? Decimos, Ujú. ¿cuál es tu nombre? ¿No ve? ¿Cuál es Sí. tu nombre? ¿No ve? Ujú. No, yo le pregunto a Analsabel, digo, ¿cuál es tu nombre? Y Analsabel me dice, mi nombre es Analsabel. Mi nombre. Ahora yo quiero preguntarte su papá, ¿no? Y su papá está al lado, ahícito está parado, ¿no? No voy a decir cuál es tu nombre, voy a decir cuál es su nombre, ¿no? Y ella me va a decir, su nombre es Mario. Entonces, lo único que estamos utilizando aquí es pronombre personal y sufijo posesivo. Ja, mi, ma, tú, pa, su. ¿Recuerdan? Sí. Hace un momento hemos repasado, ¿no? Ja, Sí. ma, pa, sa. Ja, mi, ma, tú, pa, su, sa, nuestro. Entonces, si se dan de cuenta, jupa, él, ¿no ve? Sutipa, por ejemplo, aquí yo no puedo decir sutipma, ¿no ve? Jupan, sutima, de él, tu nombre, no puedo decir, ¿no ve? Sutipa, tengo que decir, sutipa significa su nombre. ¿No ve? En cambio aquí, human, de ti. Sutima, tu nombre. No puedo decir, de ti, su nombre. No puedo decir, ¿no ve? Entonces, simplemente es eso. Oh, ¿Ya? ya. ¿Ya? Entonces, Ok. de acuerdo Sí.
al sujeto estamos utilizando los sufijos posesivos. Por eso les he dicho que tienen que aprenderse muy bien los sufijos posesivos. Sí. Ok. ¿Ya? Ahora, Sí. aquí estamos con pronombres personales. Más adelante, cuando aprendamos la familia, esto va a cambiar, ¿no? Entonces, por ejemplo, papá se dice tata o auki, ¿no? Aukiman sutipaj kunasa o tataman sutipaj kunasa. Entonces, tatahan sutipaj Andrés. ¿No? Mamaman sutipaj kunasa, mamahan sutipaj Lorenza. Muniriman sutipaj kunasa, munirihan sutipaj Alejandra. ¿Ve? Muniri es enamorado, enamorada, ¿no? Masiman sutipaj kunasa, masihan sutipaj Roger. ¿Ve? De tu amigo su nombre que es, ¿no? Hilaman sutipaj kunasa, hilahan sutipaj Ramiro. ¿Cuál es el nombre de tu hermano? ¿Ve? Ramiro. Culiacaman, de tu hermano, sutipaj kunasa, Culiacajan sutipaj Elvira. Pronombre personal vamos a cambiar más adelante, pero como todavía no sabemos, entonces solamente con pronombre personal. ¿Está claro? Sí. ¿Sí? Tercera persona. También podemos utilizar, por ejemplo, me dice, Angélica me dice, tengo un gatito, ¿no? Entonces, en vez de decir jupa, entonces yo voy a decir aquí, pisi. Pisi. Ahí está. Entonces, en este caso, pisin. Entonces, en este caso, voy a especificar. Si me dice que Angélica tiene su gato, pisima. Pisiman, su tipa, kunasa, de tu gato, su nombre, ¿cuál es o qué es? ¿No? Entonces, ella dirá, pisihan, de mi gato, pisihan, su tipa, no sé cómo se llamaría, noche, digamos. ¿Ya? ¿Está claro? Sí. Ya, entonces hagamos la conversación. A ver, ¿quién se anima? A ver. Juana Aliaga, Cuyaca Juana, micrófono Cantayasim. Juana Aliaga, y Edson. Ya. Perdón, no escuchó. Sí, lo escuchamos. Ya, perfecto. Muy bien. Askyurukipan. Askyurukipan yatichiri. Human Sutimaj Kunasa. Ayan suti Juan Aliaga yatichiri. Waliki, Kamisaki Cuyaca Juana. Waliki yatichiri. Jupan Sutipaj Kunasa. Nankirin sutipaj Edson persona. Waliki sa Cuyaca. Acá Kunasa Cuyaca. Se corta el audio. Acá Kunas Cuyaca. Acá el caña yatichiri. Waliki, Hikisinkam Cuyaca Juana. Hikise en cama yatichiri. Muy bien, Waliki, Hikise muy en bien. cama Waliki, está muy bien, Juana, ¿sí? Excelente. Listo, ya estamos, ¿no? Listos para ir al mercado este fin de semana y hablar con las caseritas, ¿no? ¿O no? Todavía. No. No creo. Nos falta algunas otras preguntas, ¿no? Por ejemplo, el precio, ¿no? Caucasa, ¿no? Ya ni para Caucasa, ¿no? Ira que tai miram su mama. ¿Sí? Ya vamos a aprender, ya van a estar listos, preparados para el mercado, ya. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Yatichiri, Sí. cuando nos preguntan Sutimaj con Asad, ¿podemos responder con el Nayan Sutijaj también? ¿Correcto? Sí. O, por ejemplo, si les dicen, ¿no? Human Sutibaj Kunasa. Yo puedo decir Román. Human Sutimaj Kunasa, ¿no? Sin necesidad de decir Nayan, Sutijaj, Román. Puede ser directamente Román. ¿Ya? ¿No ve? Pero ahorita estamos viendo así de forma gramatical, ¿no? Es como decir, por ejemplo, ¿no? Cuando vamos al mercado decimos, ¿no?
Aka choquen chanipa caucasa, ¿no? Pero nadie, muy pocos preguntan así, pues, ¿no? Dicen, pues, chanipas ti y su precio, ¿no? Así dicen, ¿no? Es como decir, ¿no? Cuando vamos al mercado, de este pantalón, su precio, ¿cuál es, no? O cuánto es su precio de este pantalón, ¿no ve? O decir, precio, ¿no ve? Pero la cosa es que se entienda, ¿no ve? Entonces, mejor si aprendemos la forma larga y luego lo achicamos y ya está. ¿Ya? Ahora, lo mismo aquí, ¿no? Lo que me decías, ¿no? Sutimaj kunasa, me puedes decir, yo puedo decir, Nayan sutijaj soman. ¿Lo ve? Igualito puedes responder, no es que sí o sí tengo que responder tal como está. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? A ver, chat, ¿qué dicen? ¿Se subirá la clase al grupo o a su YouTube? Es que ya será hora de ir a mi trabajo. Sí, sí, Edwin, lo transmitimos en vivo, ¿ya? Entonces al final lo voy a poner la miniatura y les voy a pasar el link, ¿ya? A los que han entrado recién, ya tenemos 2 clases anteriores, igual están en YouTube, pues les voy a volver a compartir, ¿ya? Para que se nivelen, ¿ya? Bien. Ya, entonces ya sabemos 2 preguntas para saber preguntar nombre y para preguntar objetos, cosas con el kuna. ¿Ya? Kuna. El kuna es el pronombre interrogativo que. ¿Sí? Que. ¿Ya? Voy a borrar, ¿sí? Copiaron todo, ¿no ve? Sí. Muy bien. Ahora aprendemos otro pronombre interrogativo. ¿Ya? Y este pronombre interrogativo es Kitty. Kitty. Kitty significa ¿quién? Kitty, ¿quién? ¿Ya? ¿Ahora han escuchado esta famosa pregunta? Cuando golpean, ¿no? Y dice... Kitiza. Kitiza. Ujú. ¿Sí? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Exacto, ¿no? La respuesta es ¿quién es? Kitiza, ¿no? Y responden, Nayatua. ¿No ve? Ya. Pero ¿qué tierra quitaste? ¿No? Porque Nayatua soy yo. ¿No? Entonces, Sí. esa respuesta no es correcta, pero si es algún familiar, alguien, claro, conocen mi voz, ¿no? Entonces, Romano Tati. ¿No? ¿No ve? Pero si voy a una casa, ¿no? Que no me conocen los vecinos, no golpeo, ¿no? ¿Qué te esa? ¿No? Entonces, pero igual, se dice Nayatua. Nayatua. ¿No? Listo. Kitiza. ¿Quién es? Ahora vamos a formular una pregunta. Pronombre personal. Jupa. ¿Qué es? ¿Tú? No. Él. Él o ella. Jupaj Él o Kitiza. ella. Exacto. Jupaj Kitiza. ¿Qué estoy preguntando ahora? ¿Quién es ¿Quién él? es? ¿Quién es él o quién es ella? ¿No ¿Quién ven? es ella o quién es? Exacto. Muy bien. Entonces la respuesta. Jupaj. Coyaca. A ver, aquí vocabulario, ¿sí? Tata es papá, ¿ya? Eso vamos a utilizar, ¿ya? Papá. Mamá. Mamá. Gila. Hermano. Cuyaca. Hermana. Achila. Abuelo. Awichu. Abuela. ¿Qué más? Ya, con esos practicaremos, ¿ya? Entonces, aquí, Jupaj Kitiza, ¿no ve? Entonces yo digo Jupaj, Tata,
Ja. Jawa. Tatajawa. Jupaj kitisa. Jupaj tatajawa. Jupaj mamajawa. Jupaj kuyakajawa. Jupaj achilajawa. Jupaj awichujawa. Yatichiri, ¿por qué va el wa al final de tataja? Ya. En todas las oraciones siempre va a ir al final el wa. ¿Ya? En todas las oraciones de respuesta. Sí. Sí. Ya. Esto es un sufijo afirmativo, ¿ya? Ya sea negativo o positivo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hace un momento decía, Juman sutimaj kunas, nayan sutijaj roman, ¿sí? Ahora pueden fonetizar, ¿cómo dicen en el Aymar? No dicen, pues, nayan sutijaj roman, nayan sutijaj ambrushua, ¿ve? Nayan sutijaj romanua, nayan sutijaj maxichawa, ¿ve? Maxichawa. Nayan Del agua, ¿así? Irminua, wa. Todos terminan en wa. Solamente que nosotros no hemos, o sea, no es necesario, ¿no? Pero pueden colocarlas, pueden aymarizar, ¿no? Por ejemplo, mi nombre aymarizo, ¿no? Romanu, ¿no ven? Romanutua, ¿no? Entonces, en algunos casos, algunas letritas más nos vamos a inventar, ¿no? Como de mí, temas, ¿no? Romanutua. Otro dice Mariutwa. ¿Eh? Entonces, wa. Siempre es para terminar, ¿ya? Yatichiri, si Escucho. termina en consonante el nombre o el apellido, ¿qué se coloca? ¿Cómo cuál? No, o sea, como dijo que es el gua, pero si, por ejemplo, mi nombre termina en S. ¿Cuál es tu nombre? Karems. Karems. Karems Satua. Aumentas vocal. Ah, ya. Ya, eso simplemente aquí igual, ¿ya? El wa, ¿no? Jupaj kitisa, jupaj tatajawa. Jupaj kitisa, jupaj hilajawa. Este ja es mi, ¿no ve? Ahora digamos, ¿no? Aquí estoy yo conversando, esto soy yo, ¿ya? Esto sí, de guapo, sí. Y esto es la otra persona con el cual estoy conversando, ¿ya? Digamos, es una señora, ¿ya? Ahora yo estoy acompañado por alguien, ¿ya? ¿Sí? Y además estoy acompañado por otro, ¿no? Y ella me pregunta, ¿no? Aquí estoy yo. Y ella me pregunta, me dice, Jupaj hitesa, ¿no? Yo le digo, Jupaj monirijao, ella es mi enamorada, ¿no? ¿Sí? Jupaj hitesa, ¿no? Y si me pregunta de él, Jupaj hitesa, ahora él, digamos, es su hermano de ella, ¿ya? Entonces voy a decir, Jupaj hila pawa. Aquí voy a decir, pa. ¿Se entiende? Jupaj hila pawa. Estoy diciendo, él es su hermano. Pero estoy refiriendo que es su hermano de ella. ¿Sí? Entonces puede darse ese tipo de contextos, ¿ya? Entonces siempre las respuestas, las preguntas de acuerdo al contexto, o sea, cómo está la situación, con quién estamos hablando, quiénes nos están acompañando, ¿no? Olikit, ¿se ha entendido? Sí. ¿Ya? Entonces se puede utilizar este pa. A ver, ya, teacher, ¿cómo se escribe tío o tía? Ok, Valeria. Tío. Anterior creo que hemos dicho, ¿no? No hemos dicho con ustedes, era otro curso, ¿no? Tío se dice tiula. ¿Qué es tiula? Soso. Zorro. Entonces, los tíos son unos zorros. ¿Ya? Tiula. Ahora, tía. Ipa o ipala. Tía. ¿Ya? Ipa o ipala, tía. ¿Ya? Pero hoy en día estos dos se han perdido, ¿no? Entonces, en el Aymar, por ejemplo, yo cuando crecía, anterior les decían saludo, ¿no? Entonces, cuando eres niño, entonces no dices, quiero que plantato, ¿no? O sea, ya cuando tienes ya 10, 15, 12 años ya dices recién. Pero cuando eres menor, entonces la forma de saludar es tío, tía, ¿no ve? Eso es la forma de saludar.
Entonces ya no dices tío, la, ipa, no dices así. Pues, ¿no? Tío, tía. ¿no? Entonces está ya castellanizado, gran parte. ¿Ya? Pero así, para que sepamos, tíola, tío, ipa o ipala, tía. ¿Ya? Entonces yo puedo decir, jupaj kitisa, jupaj, tíola jawa, es mi tío. Jupaj ipa jawa, ¿no? Es mi tía o ipala jawa. ¿Ya? ¿Quedó claro? Sí, Ya está, ¿no? Jupaj kitisa, jupaj tatajawa. Ya. A ver, ¿qué preguntas más podríamos hacer con Kitty? A ver, ¿alguien? Ah, ya me acordé. Kitis parlari. Kitty ya. Ya, ¿quién está hablando? ¿No? Kittis. Ahí está. Este es el sa para hacer preguntas, ¿no? Kitisa. Ahora, como va a ir complemento, entonces, Kittis. Arusi. ¿Qué estoy diciendo? ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Kittis Arusi, ¿no? Jupo Arusi. Él o ella está hablando. Jupo Arusi. Kitisa, ¿no ve? ¿Quién es? Arusi. ¿Quién está hablando? Ya conjugado está esto. ¿Ya? Otro. Tatama. ¿Qué estoy diciendo? Tu papá. Tu papá. Exacto. Tatama kitisa. ¿Qué estoy preguntando? ¿Quién es tu papá? ¿Quién es tu papá? ¿Quién es tu papá? Exacto. Tatama kitisa. Entonces la respuesta será tatajaj. Alcaldigua. Alcalde, ya. Voy a poner nombre, ¿ya? Andrisua. Anastasio. Andrés se llama mi papá, ¿ya? Tatajaj Andrisua, ¿no? Mi papá es Andrés. ¿No ve? Ahora aquí puedo cambiar por lo que sea, ¿no ve? ¿Sí? La respuesta también, ¿no ve? Entonces, mamá más kitisa, mamá jaj Lorenzawa, ¿no? Gila más kitisa, gila jaj Ramiroa. Cuyaca más kitisa, cuyaca jaj Elvirawa. Warmi más kitisa, warmi jaj Alejandrawa, ¿no ve? Guagua más kitisa, guagua jaj Samantawa. ¿No ve? Achila más kitisa, achila jaj Manuelua. Awichu más kitisa, awichu jaj Mersikawa, ¿no ve? Teula más kitisa, teula jaj Eugeniowa. Ipa más kitisa, ipa jaj Narcisawa. Listo. ¿Qué he cambiado? Todo lo que he puesto en círculo y obviamente el nombre, ¿no? ¿Sí? Giratas Román. Sí. En el ejemplo anterior, Kitis Arusi. Arusi, ¿no? ¿Quién está hablando? Sí. Y yo quisiera decir, Nayau Arustua, ¿está bien? ¿O cómo se diría? Arusta. Si yo estoy hablando. Ah, ya. Hay que conjugar esto. Nayau Arusta. Nayau Arusta. Yo estoy hablando. Jupau Arus es para tercera persona. Segunda, primera persona, esto. ¿Ya? Ya, está bien, gracias. Muy bien. Aquí también, ¿no ve? ¿Qué es Arusi? Tatajau Arusi. Mi papá está hablando. ¿No? En vez de decir Jupa, puedo decir Tataja, mi papá. Puedo decir Tatapau, su papá está hablando. ¿No? O tu papá está hablando. Tatamau Arusi, ¿no? Entonces, va a depender. Entonces, aquí necesitamos conjugar, ¿ya? Entonces, vamos a aprender poco a poco. Pero el segundo, lo que hemos hecho, está bien más fácil, ¿no ve? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Está claro? Ya, muy bien.
Ahora, hasta aquí van a hacer una conversación, como anterior, 5 minutos, ¿ya? Grupos, van a entrar a sus grupos, ¿ya? Entonces van a empezar desde salud, más o menos así. A ver, ¿quién? Analsabel. Hagamos. Yatichiri. Askurukipan Kuyaka, Askurukipana yatichiri. Human Sutimaj Kunasa, Juman Shutimaj Kunasa. Me he perdido, Yatichiri. ¿cuál es tu Disculpe. nombre? ¿Cuál es tu nombre? Eso te preguntaba. Human Sutimaj Kunasa. Sutimaj Ana Sutijaj, Isabel. Ah, Sutija Ana Isabel. ¿y tú? Humansti. Ah, Nayan Sutijaj Soman. Kamisaki Kuyaka Analsabel. Waliki Hilata. Ah, acá Kunasa Kuyaka Analsabel. Acá Kunasa. Ah, sí. Un segundito, Yatichiri, por favor. Uka Kilcañagua. Ah, Waliki. Hupaj Kitisa. Hupaj Kitisa. Hupaj Achilagua. Ah, Achilaman Sutipaj Kunasa. Achilama Hutipaj Kunasa. Achila Benitagua. Ah, Tatamaj Kitisa. Tatama Inocienciua. No Ah, sé cómo. Waliki Kuyaki Kisinkama Kuyaka. Kitisinkama y Hilata. Ya, muy bien. Sufijos posesivos, práctica, práctica, ¿ya? Sí, Así me van a cuesta. hacer una pequeña conversación, ¿ya? ¿Cuánto? 5 minutos será suficiente. 10 vamos a dar, ¿ya? Pero practíquense, anótense si quieren, pero manejo correcto de los sufijos, todo eso, ¿ya? Les voy a armar grupos, ¿ya? Entran a sus grupos, ¿sí? Ya, ¿cuántos somos? A ver, 21, 20, 10 grupos. Automático, listo. Entren a sus grupos. Edwin, estás en el grupo 4, tienes que entrar.
Ya te tiré una consulta. Sí, escucho. Es lo mismo decir Sutima Kunasa que preguntar Kunas Sutima. Sí, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Allá, y si quiero preguntar Sutima Kuyaka, no sería diciendo en realidad cuál es su nombre, ¿no? Tendría que aumentarle. Sutimaj Kunasa o Sutimaj Kuyaka. Sí, pero también se utiliza como pregunta, ¿ya? Puedes decir igual. Gracias. Ya, ahora sí. ¿Qué grupo quiere empezar? Yati Chiri, ¿yo puedo empezar? Ya, adelante. ¿Con quién estás? Con Selma. Selma, Nancy, empiecen. Ya. Ya. Askyurukipan Kuyaka. Askyurukipanay Kuyaka. Sutimaj Kunasa. Sutijaj Selma. Humasti. Sutijaj Nancy. Akaj Kunasa. Ukaj Pankawa. Jupan Sutipaj Kunasa. Jupan Sutipaj María. Mamamaj Kitisa. Mamamaj Maura. Hikisinkama Selma. Hikisinkama Nancy. Waliki, sufijo posesivo, Selma, nada más, está perfecto. ¿Ya? Ya, gracias, Lucia. A ver, siguiente grupo. ¿Algún otro grupo? Angélica, ¿con quién estás? Con Dorca. Ya, adelante, Dorca. Está bien. Askyurukipan Kuyaka. Askyurukipanay Kuyaka. Human Sutimaj Kunasa. Nayan Sutejaj Angelikawa. Humana. Nayaj Sutija Dorkawa. Kayaj Kunasa. Ukaj Anua. Jupaj Kitisa. Jupaj Tatahawa. Sutipasti. Victorawa. Hikisinkam Kuyaka Angélica. Hikisinkamay Kuyaka Dorca. Muy bien, Waliki. Kitimpis. ¿Algún otro grupo? ¿Otro grupo? Gerson, ¿con quién estás? Con Jorge. Jorge. Sí, adelante, empiecen. Askyurukipan Hilata. Askyurukipanay Hilata. Waliki. Human Sutimaj Kunasa. Nayan Sutijaj Gerson Wa. Humansti. Nayaj Sutijaj Jorgewa. Ukaj Kunasa. Acá Uncoa. Tatamaj Kitisa. Nayaj Tatajaj Florenciwa. Humaj Tatajam. Tatajaj Efraín Wa.
Rainuwa. Waliki. Kikisin Kam Gerson. Kikisin Kamay, Jorge. Waliki, muy bien. Poco más de práctica. Está bien. ¿Algún otro grupo? Luisa. Sí, el 6. ¿Ya? ¿Qué te invitas? ¿Con quién estás? María. María. Aquí, Yatichiri. Walik, Pam. Aski Uruquipan, Cuyaca. Aski Uruquipanay, Cuyaca. Kamisaki, Cuyaca. Waliki. Sutimaj, Kunasa, Cuyaca. Naya Sutija María. Humansti. Sargeo, Cuyaca. Armas Geo, Cuyaca. ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? María. ¿No? ¿Dónde está? No, ya me perdí. Ya, empiecen de nuevo. Sutimaj Kunasa. ¿Cuál es tu nombre? Naya Sutija María. Humansti. Nayak Sutijaj Luisa. Kaya Kunasa. Ukaj Pisiwa. Tatamaj Kitisa. Tataja Josiwa. Hikisinkam Cuyaca María. Hikisin Kamay Cuyaca Luisa. Waliki, muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún otro grupo? Sí, Isa, Adelante. ¿Quiénes son? Karen, sí. Y yo, Walik, Pam. Aski Uruquipan, Cuyaca. Aski Uruquipanay, Cuyaca. Kamisaki, Waliki, Humasti. Nayas, Walikistua. Waliki. Human Sutimaj Kunasa. Sutihat Karensawa. Sutimasti, Sutijaj Anikawa. Acá Kunasa, Akaj Anujawa. Ikisinkama, Cuyaca, Nika. Rikisinkamay, Cuyaca. Muy bien. Toma. Waliki. ¿Algún otro grupo? Nanaka. Ya. Walik, Pam. Aski Uruquipan, Cuyaca. Aski Uruquipanay, Cuyaca. Kamisaki. Waliki, Humasti. Waliki Aki, Cuyaca. Sutimaj Kunasa. Nayan Sutijaj Tanyawa. Human Sutijaj Kunasa. Nayan Sutijaj Wendy. Ukaj Kunasa. Akaja Hiskanito Hawa. Kayah Kunasa. Kayaj Waipawa. Hupaj Kitisa. Hupaj Hilahawa. Karur Kama. Karur Kama, Cuyaca. Wendy. Waliki, muy bien. ¿Algún otro grupo más? Kitikotos, Kitita más. Patricia, ¿qué te invitas? Ana Isabel, licenciada. Ya, Pam.
Ya. Asquiuruquipan Cuyaca, Ana Isabel. Asquiuruquipanay, Patricia. Human Sutimaj Kunasa. Nayan sutimaj Ana Isabel Cuyaca, humasti. Nayan Sutija Patricia Wa. Kamisaki Cuyaca. Waliki, Cuyaca, humasti. Waliki Xcaractua. Akaj Kunasa. Ukaj Quilcañagua. Jupaj Kitisa. Jupaj Gilatawa, Gilata Hawa. Jupan Sutipaj Kunasa. Sutipaj Albertua. Waliki. Jikisin Kamay Cuyaca. Jikisin Kamay, Ana Isabel. Waliki, muy bien. ¿Otro grupo? ¿Otro grupo? ¿Nadie? Ya. Lo siguiente, practiquen sufijos posesivos, ¿ya? Ahí algunos todavía están fallando, ¿ya? Entonces, con cualquiera, ¿no? Tataja, mamá, anuja, con objetos, con cosas, con personas, vayan practicando, ¿ya? Entonces, vayan familiarizándose el manejo, ¿no? Quiero decir mi mamá, entonces mamaja, tu mamá, mamasa, ¿no? Entonces, familiarícense con eso, ¿ya? Y sobre todo, practiquen, ¿ya? Ya estamos conjugando con pronombres interrogativos, después vamos a aprender vocabulario y vamos a hacer preguntas con esto, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿ya? Entonces, practiquen, lo único que les puedo decir, ¿ya? Ahora les he mandado un diccionario, ¿no? Para que se descarguen. Entonces, descárguense, vayan familiarizándose, vayan buscando palabras también, ¿no? Tienen un libro sugerido de avance también, si es que lo tienen, entonces repasen todo, ¿ya? Y si no, entonces todo lo que estamos viendo tienen seguramente anotado, entonces repasen nuevamente, ¿ya? Pues ahí vamos a quedar. El video va a estar en YouTube. En un momento les paso el link también, si es que no pueden encontrar. Y si no encuentran, búsquenme con mi nombre, Román Pairumán, y tengo más de 100 videos de Aymara, ¿ya? Entonces siempre transmito en vivo todas las clases, entonces van a poder ver, ¿ya? Hay cursos completos, hay uno que hemos terminado en febrero, está de 60 videos o más, ¿no? Claro, son videos de 1 hora, ¿no? De ustedes de 2 horas, ¿no? Entonces, ahí van a poder encontrar también, ¿no? Entonces, pongan pronombres interrogativos y van a encontrar, ¿ya? Entonces, practiquen, nada más. ¿Listo? Nos vemos la siguiente semana, el siguiente sábado a las 7, ¿ya? Que estén muy bien. Jikisin Kamay. Jikisin Kam, Takenim. Jikisin Kamay. Jikisin Kamay. Yatichiri. Walik. Kutip Samanyur Kam, ¿ya? Takin. Walik para Phat. Chao, chao a todos. Siguiente sábado nos vemos, ¿ya? Sin cambio,